noruegos de hoy en día son una gente muy organizada, muy civilizada, muy cordial, muy educada, muy amable, quizás algo frío, para mí demasiado fríos, pero me recuerdan poco a sus antepasados los vikingos. Parece mentira que los noruegos de hoy en día sean descendientes de aquellos sanguinarios marinos que asolaban y aterrorizaban toda Europa durante la Edad Media. Sin embargo, los noruegos de hoy en día, a pesar de ser tan pacíficos, sí sienten una auténtica devoción y respeto por la cultura vikinga, y en todas las ciudades grandes de Noruega, como Oslo o Bergen, pues puedes encontrar museos dedicados al estudio y la exhibición de artefactos de los vikingos, objetos de su vida cotidiana, pero sobre todo la reconstrucción de sus dracares, estos navíos, estas naves de bajo calado que les permitían no solamente navegar y surcar los mares, sino también remontar los ríos, la navegación fluvial que permitió o facilitó que los vikingos saquearan ciudades en el interior del continente como París, Córdoba o incluso que fundaran Kiev, en el interior de Ucrania, ahí alejados de cualquier mar. Han puesto un mapa de las incursiones vikingas durante la Edad Media. La verdad es que es sorprendente lo que hicieron aquellos tíos. Como con unos barcos tan endebles consiguieron salir de la península escandinava y recorrer toda Europa. Fundaron, por ejemplo, un reino en la isla de Man. Fundaron Dublín, aunque no parece. Realizaron todo tipo de incursiones por la Normandía, llegaban hasta París. España le visitaron varias veces. Estuvieron en Chipre, llegaron hasta Jerusalén, cruzaron el Bósforo. De España, precisamente, del Andalus, salió el protagonista de mi historia, Algazal, la Gacela, en 845, embajador de Abderramán II a los reinos vikingos. Supongo que con el objeto de decirles que dejaran de tocar las narices de aquella forma, porque las incursiones vikingas eran de lo más salvaje. Una cosa que me llama la atención es, con lo amables que son aquí ahora, lo civilizados, bueno, aunque quizás la palabra civilizada no sea la más adecuada, sino organizados, lo pacíficos, lo educados que son, cómo pueden ser descendientes de aquellos tipos tan salvajes. Pero, bueno, lo más curioso es que aquí, en el mapa, dan por hecho, por supuesto, que llegaron a Islandia, a Groenlandia y a Finland, América. Pues este es el monumento a los vikingos que he venido a buscar. Está dedicado a un rey vikingo que debería ser de cuidado, pero en realidad simboliza la paz. Estas tres espadas están clavadas en el suelo para que no se puedan utilizar. El sitio es acojonante. Noruega es un país sorprendente. Es lo que uno se espera de un país nórdico, pero a lo bestia. Montañas, glaciares, lagos, bosques. En verano, con este sol, es el paraíso. Pero claro, tienen un precio duro que pagar. Primero, un invierno larguísimo y durísimo, y en segundo lugar, unos precios algo fuera de lo normal. Debe ser uno de los países más caros de Europa. En todo caso, es un país que vale la pena visitar. Me está gustando. Pero todavía estoy muy al sur. Me queda un muy largo camino hasta Cabo Norte. Cuanto más largo, mejor.